El control es el día 7, ¿no? El control es el día 7, muy bien. Y los contenidos son volúmenes, sólido revolución, longitud de arco, áreas de superficies, momentos y centro de masa, papus, ¿sí? Integral impropia. Esos son los contenidos. Los días, probablemente el día jueves, antes del control, vamos a dedicar esa clase, miércoles, jueves, a lo mejor vamos a hacer unas 2 clases de ejercicios para el control, ¿no? Integral impropio, ¿sí? Entonces, hasta lo que veamos hoy día, porque hoy día vamos a terminar bien el tema de integral impropio, ¿no? Comentábamos en la clase pasada, hay dos, eh, eh, dos cositas así que nos quedaron pendientes. Una, como decía que tenemos, voy a esperar que mi micrófono. Eh, una que es que tenemos que hacer algún ejercicio de una integral impropia. Espérame que llegó alguien de tercera especie, ¿sí? Y está este ejercicio tipo que comentábamos, vamos a realizar un ejercicio tipo que yo creo que de esa forma la vamos a preguntar en la prueba. Ya. Eso. Entonces, básicamente eso. Hay alguien, tengo la idea de que anoche que ayer alguien me mandó un mail del curso, no sé si lo contesté, no sé si era del curso o otro estudiante, en realidad. Ya. Bien. Esto entonces. Vamos entonces con lo que estábamos comentando. La integral impropia, de tercera especie. Entonces, espérame. Ah, claro. Yo estaba tratando. estaba tratando de. No me funciona la tablet. Estoy tratando eh, y no, claro, no lo había conectado. Oh, ya. Entonces, ¿llegó alguien? Entonces vamos a partir con esto de las integrales impropias de tercera especie. Ay, espérenme. ¿Qué pasó, regalón? Venga para acá. ¿Qué quieres decir? Eso. Ah, entonces, como decía, integrales impropias. Impropias. Y ahora de tercera especie. Eh, y eso, como ya lo habíamos comentado anteriormente, uno la tiene que separar, ¿sí? Y se estudian en forma independiente, ¿sí? Si yo observo entonces que tengo una integral con un intervalo que no está agotado, es decir, aparece un más infinito, ¿cierto? Y además observo que la cosa tiene eh, una discontinuidad, ¿cierto? Una asíntota en algún punto, entonces lo que tengo que hacer es separarla en la suma usando la propiedad de la aditividad que conocemos y la separamos en dos. Y con eso las estudiamos en forma independiente. Eso es algo bien importante. Bueno, lo voy a escribir como tratando de simbolizar esto, ¿cierto? Si tengo una integral, por ejemplo, que sea del 0 al más infinito, de una f de x, ¿cierto? Donde tengo acá una asíntota, supongamos el x igual a 0. Y el intervalo, obviamente que no es finito. Entonces la voy a separar del 0 al 1, por ejemplo. Podría tomar, no sé, del 0 a pero que llegó alguien más. Algún número, f de x más la integral de 1 al más infinito.
de f de x de x. Entonces, la primera que escribí del 0 al 1 sería la de segunda especie, del 1 al más infinito sería la de primera especie. Y estudio la convergencia de ellas en forma independiente. Ahora, algo interesante que sucede acá es para que la tercera especie, la integrada de tercera especie, sea convergente, lo que debe de suceder es que las dos que estoy separando, ¿cierto?, sean las dos convergentes. Si ya, dicho de otra forma, si ya una de ellas diverge, no me va a importar qué es lo que pase con la otra, porque en realidad toda la integral va a ser divergente. ¿Sí? Esto se relaciona un poco. Ya, pues regalón, súbete acá. Ya. Oye, si tú sabes, súbete solo, pues. Ya vamos. Disculpe. Esto se relaciona, como comentaba, con un teorema que ustedes deben de conocer con el teorema de límites cuando van al infinito. ¿Sí? Justamente si tengo que un límite tiene una constante, pero el otro se va más a infinito, ¿qué es lo que pasa con la suma de ellos? Será infinito. Así que eso es básicamente lo que me dice esta idea, ¿no? Vamos entonces ahora a hacer un ejemplo. Mira. Mira, la misma que hicimos, veamos ejemplo, vamos a hacer. Ejemplos. La integral entre el 0 y el más infinito de x más 5 partido por x al cubo más x de x. ¿Sí? Fíjense que ahora esta es de tercera especie. La clase pasada la estudiamos del 1 al más infinito. Ya, entonces ahora la voy a separar del 0 al más infinito. Voy a estirar esta cosita un poquito. De x más 5 partido por x al cubo más x de x más la integral del 1 al más infinito de x más 5 partido por x al cubo más x de x. Entonces como, wow, perdón, ¿qué es lo que escribí aquí? Perdón. Ahí en la primera integral. Sí, es del 0 al 1. Muchas Uno, gracias. sí. Sí. Ya. ¿Qué concluimos en la clase pasada? ¿Se acuerdan de esta la hicimos en la clase pasada? ¿Cuál fue la conclusión de esta? Esta es de segunda especie. Y nosotros concluimos que ¿era convergente o divergente esa? Ya se me olvidó a mí en realidad. Pregunto, no es una pregunta retórica porque se me olvidó. ¿Cuál fue nuestra conclusión en la clase pasada? Bueno, se estaba pensando buscarlo. Concluimos que era convergente o divergente. Creo que concluimos que era divergente. Si no me equivoco, ¿cierto? Claro, porque la habíamos comparado con 1 partido por x cuadrado. No, y eso no funciona. Lo comparamos con 1 partido por x. Y era divergente. Sí. Entonces, en la clase pasada, ¿cierto? Voy a escribir acá. Probamos que la integral entre el 0 y el 1 de x más 5 partido por x al cubo más x de x diverge. Entonces, lo que quiero concluir con esto es que la otra integral no tengo necesidad
de estudiar, porque ya sea que sea convergente o ya sea que sea divergente, en realidad el resultado va a ser siempre el mismo. La integral entre 0 y más infinito, la original, la que yo quiero estudiar, va a ser divergente. ¿No? Vamos a ver otro ejemplo enseguida. Este es un súper buen caso en realidad cuando uno los toma. A veces sucede justamente tal cual como estoy planteando, que tomo la primera, me da divergente, entonces la segunda ni siquiera la estudio. Vamos a ver otro ejemplo a continuación. Ya. Estamos, espérate que me mucho. ¿No? Estamos con eso. Mira, voy a un segundo ejemplo. Voy a poner aquí voy a poner irme para el otro lado. Voy a poner entonces 2. Y voy a escribir entonces la integral entre 0 y más infinito de... buscando una... Entre 0 y más infinito de... x más 2 en el numerador voy a escribir y en el denominador voy a escribir x elevado a raíz cuadrada de x. Sí, eso de acuerdo. Raíz cuadrada de x. Esto es algo interesante que hemos planteado en este tipo de integrales que estamos estudiando. Es que son integrales que de x aquí, son de funciones positivas. ¿Sí? A ver, espérame, que tengo un comentario en el chat. Sí, podría tener un caso donde tenga una de tercera especie con una asíntota en el medio, por ejemplo. Mira, o incluso es más, me voy a cambiarme de hojita para escribir otro ejemplo. Mira, ¿qué pasaría si yo tuviera, esto no lo vamos a hacer, mira, entre el 0, supongo que tengo entre el 0 y el más infinito de, voy a escribir acá x más 3 dividido en x cuadrado más 4 de x. Se fijan que aquí tengo el 0 y el más infinito, pero eso yo observo y esta no es de tercera especie. Eso también es un caso que quería comentar. Estos siguientes ejemplos no los vamos a hacer, pero los vamos a dejar para que ustedes los analicen. Mira. Se parecen harto, ¿cierto? Con la diferencia de que en el segundo ejemplo, en el 4 le puse x cuadrado menos 4. Entonces aquí voy a tener una asíntota en el 2. Entonces, esta sí, el ejemplo 4 sí es de tercera especie. Aquí tendría que separar entre el 0 y el 2. ¿Se fijan? De esta función, voy a dejar así nomás. Después separar del 2 a, no sé, algún número que yo elija. Este tipo de ejercicio, el 4, en realidad es demasiado complejo. Nosotros nunca hacemos problemas así con tan complejo. Más bien el tipo de ejercicio, sobre todo el tipo de ejercicio que vamos a preguntar en la prueba, va a estar relacionado con lo que vamos a plantear a continuación, ¿ya? Y después tendríamos que poner uno del 3 al más infinito. Se fijan porque aquí tendría dos que son de segunda especie, que tendría que estudiar en forma independiente,
y la otra que es de primera especie. ¿Sí? En cambio, el ejemplo 3 en realidad de inmediato es de primera especie. No tiene en realidad una asíntota en el 0 ni en ningún número real en realidad. Ni siquiera si fuera negativo, porque el x cuadrado más 4 es distinto de 0 para cualquier número real. Perdón. Entonces volvamos al ejemplo nuestro. Entonces nosotros acá, te fijas, lo que tenemos que hacer es separar esto. Voy a decir entonces de 0 al 1, por ejemplo, x más 2 partido por raíz de x, porque tengo una asíntota en el... Por esto era lo que yo les comentaba ayer, les decía, cuando nosotros hacemos una evaluación formal, sí, escrita y todo eso, yo hago harto énfasis y de hecho la mayoría de las veces les digo a los estudiantes que voy a poner puntaje solamente por el hecho de identificarla, ¿sí? De escribir, esto es de tercera especie. Y no es porque me guste ser una vieja jodida, sino que el tema es que cuando tú ya lo escribes, razonas y tomas decisiones en relación a eso. ¿Sí? Ya decir de tercera especie significa la divido en dos, usando la adición, ¿cierto? La separo y las estudio de forma independiente. A veces sucede que tú no te das cuenta de eso y la estudias solamente como de primera especie y obviamente las conclusiones que vas a obtener van a ser erradas. Ya. Entonces vamos a escribir eso, del 0 al 1 y del 1 al más infinito. Entonces ahí la separo de primera y de segunda especie. Entonces voy a partir con la, me gusta partir con la de primera especie. Entonces me voy a ir con la de primera especie. Tomo la de primera especie, ¿cierto? Y mi función siempre en realidad va a ser la misma. Es x más 2 partido por raíz de x. Lo que empiezo a hacer es aplicar de hecho los mismos criterios, pero con condiciones distintas en relación a lo que esto significa. Entonces, mira, me voy a quedar con, dijimos, a mí, como mencionaba yo, voy a tomar, como estoy de primera especie, esta que es la primera, debería haber puesto ahí primera especie, eso es lo que va a ser primero. Voy a tomar entonces la expresión más grande, entonces voy a escribir x y raíz de x. Y eso va a ser entonces, 1 va a ser raíz de x. 1 menos 1 medio, raíz de x. No me gustó haber escrito esto, que me quedó raro eso. Ya, pongámosle así. Ya. Voy a tomar entonces el límite. Y eso sería mi g de x. Qué raro me quedó eso. Porque es 1 menos 1 medio. Pero voy a tomar entonces el límite cuando x tiende a infinito. Voy a decir f de x dividido en g de x. Tomo el límite entonces cuando x tiende a infinito de... en el numerador voy a escribir x más 2 partido por raíz de x dividido en raíz de x. Eso es el límite cuando x tiende a infinito de la primera fracción se mantiene, el x más 2 partido por raíz de x, y la segunda fracción, ¿cierto? También va a quedar 1 partido por raíz de x. Y eso me va a dar x, ¿cierto? Eso me da límite cuando x tiende a infinito de x más 2 partido por raíz de x es x. Si ese límite cuando x tiende a infinito, eso vale 2, ¿cierto? Recordemos que aquí dijimos que podemos usar L'Hopital. Lo más fácil en este caso creo yo que sería usar L'Hopital, podría ser, ¿cierto? El numerador y denominador son formas tienden a infinito. Entonces derivo y me da 2. Lo otro es el tema de los polinomios que habíamos comentado, un teorema que lo comentamos ya hace harto rato, que hay que tenerlo bien en cuenta para este contexto.
Entonces eso me da 2 mayor que 0 y eso quiere decir entonces que puedo comparar. Y esta cosa me va a dar divergente porque obviamente que raíz de x es diverge, ¿cierto? Me voy a ir a la otra hojita. Aquí tengo un paréntesis acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo la integral de 1 a más infinito de raíz de x. Esa es la que con la que estábamos comparando. Escribamos las más que parezca más p integral, que es dx partido por x elevado menos un medio, ¿cierto? Esta forma tienen las p integral. Y en este caso entonces mi p es menos un medio. Y dijimos que las p integral convergen cuando el p es mayor que 1. En el caso, ¿cierto? De estas que son de primera especie. Entonces esta diverge. Y eso quiere decir entonces que la integral de 1 más infinito de esta que estamos estudiando, que dice x más 2 en el numerador. Espérate que voy al chat. Divide. Profe, ¿no daría 1 al inicio? ¿Dónde 1? Acá, en el límite. ¿Sí o no, profesor? No, porque tengo un... Ah, O sea, tienes toda razón, da 1. Tienes toda la razón, da 1. No sé por qué le había tomado como si fuera el límite 0. Sí, da 1. Tienes toda razón, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Ya, entonces esto con el dx, entonces con lo que estoy comparando, ¿cierto? Me dice que diverge. Y vuelvo entonces a la integral de tercera especie y de 0 al más infinito entonces del x más 2 partido por raíz de x también diverge. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces esta ni siquiera tuve necesidad de estudiarla. Porque sea convergente o sea divergente en realidad me va a dar lo mismo. Ya. ¿Profe? Dígame. ¿Por qué x partido raíz de x es igual a raíz de x? Porque se racionaliza, ¿o no? ¿Dónde? ¿Acá? Se multiplica. No, antes. Oh, no, ahí, ahí. Ahí. Se multiplica por raíz de x partido en raíz de x, ¿o no? Sí, pues, si yo digo raíz de x por raíz de x, ¿te fijas? Esto va a ser igual a x elevado a un medio por x elevado a un medio. Entonces, un medio más un medio es 1. Se me da x elevado a 1. Te fijas que lo que estoy haciendo acá es... fue un poco extraña la forma en que tomé la letra g, la función g, porque usualmente la escribimos de inmediato como una p integral. Pero la escribí de esa forma de todas maneras. Entonces me da x más 2 dividido en raíz de x. Todo eso dividido por raíz de x. Entonces aquí lo estoy escribiendo ya digamos en 2 líneas nada más. No. Eso.
Pero no daría arriba raíz de X por X. A ver. Pero el X se va con el X de abajo, po. Claro, po, sí. Ah, Me muteé yo sola. No sé por qué me hice eso. Sí, me da eso. Entonces, ya. Tengo entonces esa... tengo entonces lo que había comentado yo hace un tiempo y que quiero repetir, digamos, esa idea. Cuando yo tengo una integral que es impropia, ya sea de primera o segunda especie, y encuentro que es divergente, eso ya se vota, ¿sí? No es algo que uno utilice. Esa es la razón por la cual, si ya obtengo que una de estas sumando, ¿cierto? Me da que diverge, entonces ya no se hace nada más con ella, ¿sí? Comentábamos, ¿cierto? En algún momento la forma que nosotros tenemos para trabajar con estas integrales impropias son básicamente, o más bien los objetivos que tenemos para trabajar con ellas, son básicamente dos. En algunos casos las vamos a calcular, sobre todo cuando son integrales simples, ¿cierto? Estos que los puedo calcular, pero también en otros casos solamente nos va a interesar saber si estas son convergentes o divergentes, ¿sí? Eso. Entonces, mira, vamos a hacer ahora otro ejercicio, pero ya como más tipo, y que lo voy a escribir en la pizarra. Profesora, Cuéntame. cuando me piden calcular estas integrales, si esta integral es un número, es porque existe y eso sería que converge, ¿o no? Exactamente. Si un ejercicio te dice calcular la integral, es porque de inmediato ya te está diciendo que es convergente. Y en ese contexto, la única opción para calcularlas es usar la definición. Sí. Los criterios me permiten solamente saber si convergen o divergen, pero no me permiten calcularlo. entonces, si una integral diverge, no se puede calcular. Exactamente. Exactamente. Ya, vamos a hacer lo siguiente entonces. Determine él o los parámetros. Vamos a poner atención con este ejercicio, ¿cierto? Porque creo que es una forma bien apropiada de preguntar esto en la prueba. Y dice él o los valores del parámetro o los... Determine los valores de P, de P en R, tal que la integral de 0 más infinito, en el numerador voy a escribir dx, y en el denominador voy a escribir x elevado a p raíz cuadrada por la raíz cuadrada de x a la cuarta más 1. Ya. Oye, me acordé una vez en una prueba, hace años atrás, que fue presencial, y hubo un problema de tipeo. Y creo que fue en esta pregunta, porque esta es una pregunta de una prueba de años atrás. Y nadie se dio cuenta que había escrito x a la cuarta menos 1. Entonces justamente había una asíntota en el 0, en el 1, y más encima con el más infinito. Pero eso fue un lamentable error.
estamos observando, ¿cierto?, que la integral, esta es una integral impropia, claramente es integral impropia de tercera especie, ¿cierto? Es de tercera especie porque tengo una asíntota en el cero, ¿cierto? Este término que está acá me produce una asíntota en el cero, y más encima tengo esa cosa del más infinito, entonces esta es de tercera especie. Ya. Y eso quiere decir entonces que yo la voy a resolver esto separándola en dos. Entonces, el P es un número que no conozco, ¿sí? Entonces, aquí una estrategia que no corresponde hacer es que yo empiece a darle valores del P. La razón es porque no voy a terminar nunca, y porque P es un número real, entonces voy a terminar ¿cuándo? Dándole valores yo. Y más encima, cualquier tipo de argumento o razonamiento que pueda llegar a plantear va a ser súper acotado, ¿sí? Entonces, lo que uno hace es escribirlo en forma general. Ya, entonces la separé primero, dejo la de segunda especie. Después, del 1 al más infinito, de x partido por x elevado a 4, wow, x elevado a 4, no, es x elevado a p. No. Y entonces acá voy a decir, le podría dar hasta nombrecito. A esta la voy a llamar I sub 1, no, la voy a llamar I sub 2. La voy a llamar I sub 2 porque esa es la de segunda especie. Y a la otra la voy a llamar I sub 1 porque es la de primera especie. Entonces, voy a tener que estudiar la convergencia de ellas por separado, ¿sí? Y ahí voy a determinar qué es lo que tiene que pasar con el P para que sea... no terminé de escribir el planteamiento del problema, porque eso es tal que... voy a escribirlo por acá. Sea convergente. ¿No? Bien. Tomemos entonces, partamos con la de primera especie. Me gusta partir con la de primera especie, lo confieso, pero la cosa es independiente, entonces si parto con la de primera o parto con la segunda da lo mismo, porque mis conclusiones son independientes, ¿cierto? Entonces voy a partir con la de primera especie. En la primera especie, en realidad en los dos casos, mi función siempre es la misma. 1 partido por x elevado a p, factor de x elevado a 4, más 1. Chample, mira cómo soy. Ya me estaba comiendo la raíz cuadrada y lo estaba comiendo por un paréntesis. Y como dije, yo aquí siempre escojo comparar con algo grande, porque estoy en el más infinito. Entonces voy a decir x elevado a p por, aquí tengo una raíz cuadrada del x elevado a 4. Me quedo con los x más grandes. Eso es lo que estoy haciendo. Eso es lo mismo que decir 1 partido por x elevado a p por x elevado a 2, ¿cierto? O sea, lo mismo que decir 1 partido por x elevado a p más 2. Y ese va a ser mi g de x. Ya. ¿Estamos? Continúo en la otra hojita. Vamos. Continúo en la otra hojita. Aquí voy a tomar el límite. Límite cuando x tiende a más infinito. ¿Por qué es a más infinito? Porque estoy en una integral que es de primera especie. El límite siempre va a ir a esa cosa donde está el problema. En este caso, el más infinito. ¿Dónde está mi f de x? Mi f de x dijimos que es 1 partido por x elevado a p. Me está quedando muy feo esto. Espérame, que necesito como más espacio para escribir esto. Entonces esto va a ser el límite cuando x tiende a infinito. En el numerador voy a escribir entonces 1 partido por x elevado a p
por la raíz cuadrada del x elevado a 4 más 1. En el denominador escribo la cosa que construí, que es 1 partido por x elevado a p más 2. Entonces, Profesora, dígame. eligió los mayores porque quiere que converja, ¿cierto? No en realidad, porque no en realidad. Porque el problema es que si yo pienso que quiero que converja, podría ser que diverja y entonces ahí me puede producir un resultado, digamos, que sea no concluyente. Elijo los mayores porque estoy en una integral de primera especie Sí. donde el intervalo va más infinito. Entonces por eso elijo los mayores. Sí, profe. Sí. Otra alternativa que yo lo había comentado ayer y que no hemos hecho un ejercicio de ese estilo es que yo simplemente elija un 1 partido por x elevado a alfa y después ajuste y diga cuál es el valor del alfa que corresponde. Algo similar es lo que vamos a hacer ahora para estudiar que sea convergente. Lo vamos a ver ahora justamente en este límite, que es lo que nos va a suceder. Mira, este límite me va a dar, voy a volver al límite. Límite cuando x tiende a más infinito. Y esto nos va a dar, fíjate, voy a escribir abajo, x elevado a p. Te fijas, ahora las fracciones van a conmutar, digamos, se intercambian. Entonces en el numerador me va a quedar x elevado a p más 2. Y en el denominador me va a quedar x elevado a p factor de x elevado a 4 más 1. Te fijas que en este límite voy a plantear, aquí también para calcular este límite podría usar L'Hopital, pero yo creo que sale más fácil. Aquí ya no tengo una fracción en el denominador. Entonces lo que voy a hacer es que voy a factorizar. Me estoy saltando hartos pasos. Me voy a borrar un poquito más acá. Aquí. Voy a factorizar. Estamos de acuerdo que la raíz, es cierto que si yo factorizo por x cuadrado, perdón, por x a la cuarta dentro de esa raíz, tendría esta expresión, ¿no es cierto? Y cuando saco la raíz cuadrada, me quedaría raíz cuadrada por raíz x a la cuarta, que eso me va a dar x al cuadrado. Y eso entonces me va a quedar por 1 más 1 partido por x elevado a 4. Entonces, cuando tomo el límite, cuando x tiende a 0, estos se cancelan. Cuando tomo el límite, cuando x tiende a infinito, ¿cierto? Este límite me va a dar 1. ¿Cierto? Porque 1 partido por x elevado a 4 me da 0 cuando la x tiende a 0, a infinito, perdón. Entonces el límite me da 1. Y entonces ahora el tema es el siguiente. Ahora sí que voy a pensar que yo quiero que converja. ¿Sí? La g de x que yo considere, ¿sí?, es 1 partido por x elevado a p más 2. Entonces, esta es cuando yo digo, tengo del 1 al más infinito, ¿cierto? Desde x partido por x elevado a p más 2. Esto digo entonces es una p integral, converge. Sí, solo sí. Ese p más 2, ¿cierto?, es estrictamente mayor que 1. ¿Sí? Y eso significa entonces que el p es mayor que 1 menos 2, que me da menos 1.
Ahora sí que estoy obligándola a que sea convergente, ¿cierto? Porque el objetivo del ejercicio, ¿cierto?, es estudiar para qué valores esto va a ser convergente. Y en este caso, ¿cierto?, va a ser para los P mayores que -1. Profe, ¿puede repetirlo? No entendí la reflexión final. Ya, voy a volver acá. Esto es un tema, ¿sí? El límite me dio, voy a volver atrás, más atrás todavía. Ya, estoy analizando la de primera especie. Me quedé con los términos mayores. Y la G que elegí entonces fue esta que dice 1 partido por x elevado a p más 2. Esa es mi G con la que yo voy a comparar. Entonces, siempre en este criterio del cociente, yo tengo que calcular el límite. El límite me dio 1 de inmediato. No tuve que, aquí en esta parte, no tuve que hacer ninguna restricción o especificar algún valor del P, porque podría haber sucedido, especificar algún valor del P para que el límite existiera, ¿sí? Simplemente me dio 1 independiente del valor del P, ¿sí? Ya, entonces, ¿qué es lo que yo sé? Lo que me dice el teorema de comparación es que mi integral, la que yo estoy estudiando, ¿cierto?, va a ser convergente, sí y solo sí, esta con la que yo estoy comparando es convergente. Esta que yo estoy comparando es una P integral, con un P en realidad que se llama P más 2. Fue coincidencia que el nombre del parámetro fuera P también. Entonces lo que necesito es que ese P más 2 sea estrictamente mayor que 1. De esta forma yo estoy asegurando que la integral que yo estoy estudiando, ¿cierto?, que va del 1 al más infinito, de ¿cómo se llama? De x partido por x elevado a p por x a la cuarta más 1 en raíz cuadrada sea convergente. Entonces, pero eso es mayor que 1 por lo que nos dio el límite. Claro, porque el límite, este tema del límite, en realidad necesito que sea un número positivo. Ya una vez que tengo esto, yo puedo asegurar que las convergencias se relacionan. Entonces, por eso aseguro que esta va a ser convergente. Si solo sí, la P integral va a ser convergente. Ok. Es re importante em, Profe, dígame. una duda. Para el criterio de la división, en la primera y la segunda especie, la única diferencia es usar valores máximo y mínimo del Exactamente. exponente. Exactamente. Ya, para anotarlo. Sí, muy, muy bien. Profe, Dígame. entonces, así como resumen, ¿cuándo es que la función g tiene que ser con los mayores y cuándo tiene que ser con los menores? En el caso de la primera especie, voy a elegir siempre los mayores exponentes. Espérame que ya viene llegando alguien. En cambio, si tengo una de segunda especie, voy a elegir los más chicos. Y si es primera especie con más infinito y menos infinito, ¿da lo mismo? ¿Siguen siendo los mayores? Sí, da lo mismo. Ya. Si tuviese una integral que fuera del menos infinito, eso también es demasiado complejo, nunca lo hemos preguntado. Si fuera algo del menos infinito al más infinito, eh, tendría también que separarla en dos. ¿Sí? Claro, La podría sí. estudiar de dos de inmediato. Pero la que va con el menos infinito, si Sí, fuera pero entre menos infinito y cero, sigue siendo con los mayores exponentes sí, porque es de primera especie. sí. Ya, gracias. Sí, no. Ya. Em,
Y entonces eso ya, entonces esa es mi conclusión. Te fijas que esta es una conclusión independiente, esto solamente, y voy a volver a escribir esto, voy a escribirlo con otras palabras, y voy a decir entonces para que I sub 1, suponen que esa fue la que llamamos I sub 1, voy a retroceder, esta I sub 1 fue la que llamamos de la primera especie, sea convergente, entonces voy a decir, se necesita que P sea estrictamente mayor que menos 1. Esa es mi conclusión. Ya. Para la primera especie. Entonces, insisto, esto es independiente. Yo ahora me olvido por unos minutos de esto y me voy a la de segunda especie. La de segunda especie. La de segunda especie, como dijimos, la función es la misma. Eso no va a cambiar. Tengo, y me dio amnesia, se me olvidó cuál era la función. Ahí la tengo. 1 partido por x elevado a p por la raíz cuadrada de x a la cuarta más 1. Y ahora vamos a construir también algo para comparar esta, que es de segunda especie. ¿Sí? Y como estamos cerca del cero, ¿cierto? La lógica es, incluso ni siquiera si estuviésemos cerca del cero, porque cerca de la asíntota, ese es el tema. Cerca de esa asíntota, que en este caso es cero, ¿cierto? Yo tengo que pensar en algo que sea cercano, ¿sí? Por eso tomamos algo más chico. Yo no sé cuánto es el valor del P, ¿te fijas? Y voy a elegir, yo no sé cuánto es el valor del P, pero sin embargo sí sé que es el P el que quiero identificar, ¿sí? Por eso voy a elegir 1 partido por x elevado a P. Y esa va a ser mi g de x. Otra opción, estaba pensando, que no la he probado, de hecho, que a lo mejor ustedes podrían después analizar, ¿qué pasaría si yo tomara como g 1 partido por x al cuadrado? ¿Sí? ¿Qué tipo de conclusiones voy a sacar? ¿Me sirve eso? Yo pienso que prefiero dejar mi función g, que a todo esto le podría cambiar nombre, ¿eh? Porque g llamé a la otra, porque le podría dar otro nombre para que no sea tan confuso, lo voy a llamar h, como para no repetirme tanto. Ya, lo voy a llamar h. Sí, yo ahora estaba pensando en qué pasaría si tomo h 1 partido por x cuadrado. No lo vamos a hacer en realidad, vamos a hacer esta con 1 partido por x elevado a p. La razón por la que quiero elegir esta de esa forma es porque justamente yo necesito, yo quiero determinar el valor del p. Por eso creo que es una buena idea dejar el p ahí. Ya, vamos a tomar el límite. Ahora voy a tomar el límite. El límite tiene que entender a qué, en la de segunda especie. A dónde está la asíntota, ¿cierto? Es decir, a 0. Y voy a tomar entonces a f de x partido por esta que llamé h de x. Voy a escribir el límite cuando x tiende a 0 de, escribo en el numerador, 1 partido por x elevado a p por la raíz x elevado a la cuarta más 1, me queda muy feo escrito esto, partido por 1 partido por x elevado a p. Se fijan que al tiro se me simplificaron los p, esto me va a quedar los x elevado a p, y esto me queda el límite cuando x tiende a 0 de 1 partido por x elevado a 4 más 1 en raíz cuadrada. Ya entonces esto no es una forma indeterminada, evalúo en 0 y me da 1.
Entonces la comparación la puedo hacer sin ningún problema. Y la comparación me dice, ¿cierto? Y aquí vuelvo con, aquí tengo una P integral, pero de este estilo, de la segunda especie. Esto, como se llama, coincidentemente se llama P, ¿sí? La que yo comparé. Yo sé que esta converge. Sí, solo sí. SP está entre 0 y 1. También lo habíamos comentado hace un tiempo. En realidad, ayer también creo que lo comentábamos. Si el P es menor que 0, en realidad ya no es una P integral. Por eso decimos que no tiene mucho sentido. Entonces, si esto se verifica, lo que sucede es entonces que mi integral, que va a ser del 0 al 1 de 1 partido por x elevado a p por x a la cuarta más 1 en raíz cuadrada converge. ¿Sí? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál fue la conclusión para la primera especie y cuál fue la conclusión para la segunda especie? Porque ahora tenemos que intersectarlas. ¿Sí? Tenemos que sacar una sola conclusión. Ya, para la de primera especie dijimos que el P tiene que ser mayor que menos 1. Para la de segunda especie dijimos que el P tiene que estar entre 0 y 1. Y entonces la conclusión final. Es que tiene que estar entre 0 y 1. Claro. Pero lo podemos intersectar. Mira, vamos a hacer esto. Vamos a dibujarlo. Mira, voy a dibujar el menos 1, el 0 y el 1. Mira. La primera opción me dice que la P tiene que ser mayor que menos 1. La segunda opción me dice que el P tiene que estar entre 0 y 1. Entonces, la conclusión es que, la conclusión final es que P tiene que estar entre 0 y 1. En realidad, si yo considero un P que esté entre menos 1 y 0, y creo que eso puede causar una cierta... ¿cómo se dice esta palabra? Una cierta mala interpretación o algo un poco ambiguo, diría yo. El tema es que para cualquier P que esté entre menos 1 y 0, en realidad la función que estaríamos, la integral que estaríamos estudiando no sería impropia. Y fíjense ustedes, en este mismo caso nos podemos dar un ejemplo. Fíjate que fuera una x igual a menos un medio. Entonces, claro, pues te quedaría, lo voy a escribir acá, si tengo x elevado a menos un medio, me quedaría entonces, en realidad, raíz de x partido por x elevado a la cuarta más 1. No es impropia para un x que está... Entonces, claro, en ese sentido, por eso digo que puede ser un poco ambiguo, porque alguien me diría, bueno, entonces converge, ¿sí? Pero no es impropia, entonces por eso no tiene ese contexto, ¿no? Profe, Dígame. los intervalos de la P lo determina con la G de X, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Gracias. Estaba pensando, ¿y si la X fuera 0, el P fuera 0? Si el X es 0 también parece que me funciona, porque si el P fuera 0, porque me quedaría X elevado a 0,
Bueno, tampoco sería impropia, po. Sí, es un poco resulta quizás un poco ambiguo en ese ámbito. Ajá. Dígame. Si es que no le hubiera dado 1 o no le hubiera dado un valor en los límites que calculamos, ¿qué hubiera tenido que hacer? No sé si te estoy entendiendo bien. Mira, por ejemplo, me podría haber dado, no sé, llamémoslo de otra forma. Supongamos que en la primera especie me hubiese dado que el P tendría que ser mayor que 1. Y en la segunda especie me hubiese dado que el P tendría que ser menor que menos 1. ¿Sí? Entonces mi conclusión sería no existe P. Eso me estaba preguntando, ¿sí? ¿No? ¿O no entendí bien? Otra cosa, pero no solución no. Ya, dime. Que cuando calculó los límites Ujú. para ver si converge o no converge y así poder calcular el P después, los límites le dio 1. Mm, ¿Es posible que le hubiera dado otro valor? Claro. Mira, por ejemplo, aquí me podría haber sucedido que el límite me hubiese dado 0. Si el límite me hubiese dado 0, yo habría entrado en pánico, porque habría pensado que la función con la que estoy comparando no la construía apropiadamente. También podría haber sucedido, y entonces la habría ido a cambiar. También podría haber sucedido que el valor del límite me hubiese quedado dependiendo del valor del P. Y entonces yo habría dicho, ok, para que este límite sea un número distinto de 0, entonces el P tiene que valer tanto. Y ahí también podría haber obtenido un criterio para determinar cómo tiene que ser para que sea convergente. Sí, Y en el caso de la primera especie pudo haber dado más infinito, ¿no? claro. También me podría haber dado, y en esto también me podría haber dado más infinito, si lo hubiese tomado al revés, a lo mejor me podría haber dado más infinito. El tema es justamente si me da 0 o más infinito, es donde voy a entrar a preocuparme. Eso. Sí, eso es entonces el tema con esta impropia. Ahora, como comentaba, algo que también sucede mucho es que en este tipo de ejercicios hay que estar muy atento porque a veces sucede que hay algunos problemas que parecen, voy a ver dónde estaba, como este, ¿sí? Parece que fuera de tercera especie, pero no lo es, ¿cierto? Porque en realidad no tengo una asíntota. Entonces, ese tipo de problemas hay que estar bien atento con eso. Pero eso es el tema con este problema. Sí, ¿qué más les cuento? No sé qué más comentar.
Profe, Dígame. este último ejercicio del tipo prueba. Sí, yo diría que esta es una muy buena forma de preguntar esto en una prueba, porque que es básicamente algo que está relacionado con un parámetro. Eso. Sí. Ya. Y eso es... y entonces hasta aquí estaríamos con los contenidos del control. Vamos a continuar mañana con otro tema que son lo que se llaman coordenadas polares. Y mañana es miércoles. Y el jueves vamos a trabajar con otra cosa que se llama coordenadas cartesianas. Coordenadas cartesianas, ¿no? Que coordenadas cartesianas son las que conocemos nosotros siempre. Coordenadas paramétricas. Y en ambos casos la idea es estudiar un sistema de coordenadas distintos donde vamos a calcular áreas de estas curvas, de las regiones encerradas por estas curvas y también la longitud de estas curvas. Y obviamente que eso lo vamos a hacer usando integrales. Esto está todo dentro de un contexto que se relaciona con aplicaciones, ¿cierto?, geométricas de la integral. Pero tiene este tema en particular de las coordenadas paramétricas tiene otra aplicación que es muy impresionante. Mira, lo voy a buscar. Uy, me encanta a mí esto de comentar en realidad. Pero hoy tengo dos comentarios en el chat que no vi. Pregunta, ¿las incógnitas siempre serán exponentes? Estaba pensando, igual en algunos casos puede ser que salga la función exponencial, e elevado a x, por ejemplo. Últimamente no hemos hecho ningún ejemplo con eso. Otro comentario es, profe, entonces las P integral segunda especie convergen con P entre 0 y 1, y primera especie mayor que 1. Exactamente, Ignacio. Muy bien. Hay dos cosas que les quería mostrar para terminar y que no tienen que ver ya con esto. Los voy a compartir de lo que tengo en internet. Lo pueden buscar ustedes y usar la palabra arquitectura paramétrica y van a imágenes y se van a volver loquitos. Mira qué cosas más increíbles. Aquí hay varios tipos de construcciones que siguen justamente esta lógica de coordenadas paramétricas, que como dije, un sistema distinto. Construcciones que son reales, digamos, que están en algunas partes del mundo, se están usando. Acá, de hecho, en la Santa María, hace un tiempo atrás, me contaba un profe que es de arquitectura, que como proyecto hicieron un muro. No era muy grande, ¿sí? Y lo hicieron con este estilo. Era algo, me mostraron una foto como de este estilo, así, como mallita, así. Y algo interesante, porque yo cuando vi esto pensé que estas las construían como de una cosa así, como... Qué bonito nada más. Pero lo que me comentaban es que este tipo de construcciones resultan
eficientes energéticamente, ¿cierto? Tienen un montón de otras cualidades. Obviamente que nosotros no vamos a hacer nada que ver con esto. De hecho, nosotros lo que vamos a trabajar con coordenadas paramétricas es un pincelazo, en realidad, solamente en 2 dimensiones, y vamos a conocer algunas curvas particulares que son bastante complejas y que en coordenadas cartesianas no las podríamos estudiar, pero sin embargo con la parametrización resultan bastante útiles, ¿ya? Pero esto es bien bonito. También las coordenadas paramétricas tienen mucho uso en el contexto de física, y probablemente eso, si no lo han visto ahora, lo van a ver más adelante, ¿no? Yo voy a comentar algunas cosas de eso en la próxima clase, el jueves. Mañana lo que vamos a trabajar son coordenadas polares. Las coordenadas polares sí que es algo muy distinto, ¿sí? La coordenada polar, y ahora están observando ustedes entonces en GeoGebra. Si ustedes van a GeoGebra y ponen aquí cuadrícula visible, hay una opción que dice justamente polar. Y entonces, de hecho, cuando uno pone la otra cuadrícula, que es la cuadrícula, digamos, normal, cuadrícula visible, cuadrícula mayor. Cuadrícula, ¿cierto? Uno entiende cuadraditos, ¿cierto? Que eso es lo que me ayudan a orientarme en un sistema cartesiano. Pero si hablamos de sistemas de coordenadas polares, en realidad la cuadrícula como cuadrito en realidad no nos sirve, ¿sí? Lo que nos orienta y nos ubica en el plano cartesiano con coordenadas polares son las circunferencias. Por eso las cuadrículas son círculos, ¿sí? Que parten desde el origen y se van expandiendo, ¿sí? Eso para las coordenadas polares es una cuadrícula, ¿sí? Entonces, formas como una circunferencia se van a escribir en coordenadas polares, ya no caracterizadas de la misma forma como la tenemos nosotros. Entonces, mira, voy a escribir acá algo para mostrar una gráfica en polar. Entonces, se fijan, estos son los que se llaman cardioides. Se fijan que tiene una forma justamente de corazón. En el caso que estamos observando, fíjense, esta sería la gráfica de 1 más 2 coseno de x. Tiene un loop ahí entre medio, hay una rosca que se produce dentro de la gráfica, ¿sí? Que no necesariamente siempre la va a tener, van a haber algunas que no van a tener, e incluso es más, podríamos tener unas que sean, digan, eso no es una circunferencia, se fijan que tiene una parte hacia la izquierda de la gráfica que está más plana, está más achatada, ¿sí? Gráficas como esta a veces se conocen con el nombre de caracol. El objetivo de ahora es solamente mirar algunas gráficas como para entender lo que vamos a ir haciendo en la próxima clase, ¿ya? Otra gráfica bastante común, conocida, son estas, las que se llaman rosas. Digan que es una florcita que tiene 3 pétalos. Ese es un tipo de gráfica que vamos a estudiar ya en la próxima clase. Entonces, tiene 3 pétalos. Podría tener muchos más pétalos, ¿cierto? Podría tener, en este caso tiene 8 pétalos. ¿Sí? Eso. Así que ese tipo de gráficas diría yo que son las más importantes que vamos a estudiar en la próxima clase, que son los caracoles, ¿cierto? O cardioides, y las rosas. Eso. Lo vamos a comentar también en la próxima clase, cómo lo pueden graficar ustedes usando... tengo miedo. En el control vamos a hacer 4 preguntas. Sí, vamos a hacer 4 preguntas en el control. En realidad, como decía, este tema de las coordenadas polares, en la próxima clase yo les voy a mostrar, de hecho lo tengo aquí ya escrito, cómo uno escribe cómo dibuja uno en coordenadas polares en GeoGebra. Me parece que en Wolfram es más fácil, yo no lo sé, nunca
Nunca le he puesto mucho talento en realidad, para que te digo una cosa por otra, de aprender Wolfram, en realidad. No, nunca me he motivado mucho. Eso. ¿Qué vamos acá entonces? Chao, chiquillos, chiquillas, que tengan un bonito día. Gracias, profe, que esté bien. Ustedes también. Chao, profe, que esté bien.